ganó el Manchester City en su debut en esta Premier League temporada 24-25. Derrotó 2-0 al Chelsea en condición de visitante y en este video analizamos un poquito más en detalle lo que fue el partido. Y sí, fue triunfo nomás del equipo de Pep Guardiola en su debut en esta temporada. Ya había debutado o había hecho su debut oficial en Community Shield, ¿no? En lo que fue ese triunfo o ese campeonato, en ese nuevo título frente al Manchester United. Pero ayer tuvo su debut ya en lo que es el arranque el de esta Premier League que comenzó justamente este fin de semana. Y vimos un City que lógicamente sigue no por ir un poco más, lo vimos un poco más mejorado que lo que mostró el otro día contra el United, pero que lógicamente también sigue a la espera de recuperar aún más soldados, que todavía no lo tiene a Rodri, porque lógicamente tiene apenas un par de entrenamientos después de su incorporación al equipo tras lo que fue la Eurocopa. Todavía no lo tiene a Walker, bueno, tiene algunos futbolistas que todavía no los puede tener a disposición. Lógicamente, Stones, que ayer también arrancó en el banco, bueno, insisto, sin todavía el equipo titular o el equipo base que pensamos del Manchester City para lo que va a ser toda la temporada. Así todo, ayer volvió a ganar, insisto con lo que dije antes, me parece que vimos una versión del City todavía sin ser vistosa, todavía sin ser una versión... una versión totalmente reconocible del equipo que lógicamente año tras año en el último tiempo se ha ratificado o ha sido uno de los mejores equipos en cuanto a funcionamiento, en cuanto a juego sí, pero insisto, me parece que lógicamente que por estas bajas, no por es el segundo partido recién oficial de la temporada, lógicamente que el City siempre o casi siempre le suelen costar los arranques de temporada justamente por esto mismo, y bueno, me parece que partido a partido va a ir ganando, va a ir recuperando sensaciones y va a ir lógicamente que creciendo en el funcionamiento, pero así todo, como dije antes, ganó hoy el partido de ayer ante el Chelsea, no mostrando una gran vistosidad, pero sí siendo o mostrando algunas cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo lo que nos dejó ayer el debut de Sabeño como titular, había tenido minutos contra el United por el sector izquierdo. Ayer también arrancó el partido por izquierda, que después hubo un cambio, ¿no? Guardiola los cambió de posición junto a Doku, un Doku que arrancó por derecha, pero que no había tenido un buen inicio de partido, le había costado, o Cucurella, mejor dicho, lo había controlado realmente muy bien. Después Guardiola hace ese cambio, ¿no? Al brasileño lo manda a derecha y a Doku lo manda por izquierda, y sí vimos un Sabiño que terminó jugando apenas el primer tiempo, porque después creo que termina saliendo lesionado con alguna molestia. Ya en el segundo tiempo entró Foden, pero con un Sabiño que igual, al igual que el otro día, mostró algunas cosas interesantes, ¿no? Con esos cambios de ritmo, con esos chispazos por ahí para sacarse de encima al lateral, de frente al lateral rival, lateral o la marca personal de él. Insisto, en base a que es un futbolista que en estos primeros dos partidos, que tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones, en base a que es un extremo, que en base a que es lo que es, que le puede dar muchas soluciones o le puede ser muy útil a Guardiola en sus diferentes opciones de ataque. Más teniendo en baja en cuenta, ¿no? La salida de Julián Álvarez y lógicamente la lesión de Oscar Bob, que seguramente no vuelva a jugar hasta el próximo año, que si bien no son futbolistas por ahí, comparándolo a Sabiño con Julián, no son futbolistas parecidos, son futbolistas realmente muy diferentes, pero no que ante esas por ahí, o es una variante más que va a tener Guardiola para en ataque, un futbolista que además de ese desequilibrio que tiene el mano a mano, tiene, ¿no? esa facultad o esa particularidad que puede jugar en ambas bandas, ¿no? Como dije, el otro día por izquierda, ayer arrancó el partido por izquierda, pero después ya en el transcurso del primer tiempo terminó pasando al sector derecho y también tuvo un buen partido, por eso me parece que termina siendo un debut positivo de Sabiño en la Premier League. Pero hablando un poquito más de lo que fue el partido en general y después seguimos hablando de los puntos individuales, vimos, insisto, un City que poco a poco se va a ir reencontrando con su mejor versión, ¿no? Con ese 4-1-4-1, ¿no? Por ahí con Rico Lewis que ¿no? Es siempre que juega en esa posición de lateral derecho, por momentos termina cerrando su posición para armar ese 3-2-4-1, que no lo vimos tanto ayer. Me parece que el City sí fue más marcado ese 4-1-4-1 con Kovacic, ¿no? Como volante central,
que el otro día en la final lo vimos junto al chico O'Reilly en ese doble 5. Hoy ya con el ingreso de De Bruyne y de Bernardo Silva. Tampoco estuvo Makati, que también había sido titular en la final del sábado pasado. Y un City que, insisto, tuvo sus buenas cosas. Me parece que defensivamente también vimos un City con algunas cosas que por ahí no habíamos visto tanto en temporadas pasadas. Un equipo más compacto, más cerrado, juntando bien juntando bien sus líneas. Insisto con esto del 4-1-4-1, que por momentos terminaba siendo una especie también de 4-5-1, lógicamente, pero con un De Bruyne y Bernardo Silva más adelantados que Kovacic, pero que se compactó bien, que tampoco sufrió demasiado el partido. Y ya me voy a meter a hablar un poco de lo que fue el Chelsea, que me parece que termina dejando o termina siendo un debut de Maresca como no tiene con el Chelsea en Premier, que deja dudas, que bueno, las voy a ir comentando, pero para ir redondeando un poco lo que fue el City y hablando un poco también de los puntos individuales. Me parece que vimos un buen Bernardo Silva que participa justamente en esa jugada del gol de Haaland, un Haaland que sin por hacer un partido extremadamente, un gran partido, termina siendo clave, termina marcando el gol del 1-0, el cara del partido, el primero del City en la temporada por Premier. Bueno, Haaland, que no venía a hacer un buen partido contra el United, ayer, insisto, sin por hacer el gran partido, termina siendo determinante en el resultado. Pero volviendo adelante, me parece que vimos un buen partido de Bernardo Silva en esa posición de que ya está acostumbrado a jugar de doble media punta con De Bruyne. Otras cosas que también fueron interesantes en el primer tiempo. Un De Bruyne que, si bien en su meta que se mueve por diferentes sectores, pero que casi siempre vemos cerrado, ¿no?, en esa media punta. Por momentos en el primer tiempo lo vimos bien abierto, y el que vimos más cerrado es a Savinho. Son cosas o variantes que seguramente esté pensando o probando Guardiola para lo largo de toda la temporada. Después, ya con el cambio de Savinho al sector derecho y con Doku al sector izquierdo, sí, vimos a un De Bruyne lógicamente más cerrado y más cercano a su posición habitual. Va a ser un buen partido de Kovacic, que bueno, después termina lógicamente que marcando el gol del 2-0, un muy lindo gol del croata, pero un Kovacic que hizo un buen partido en esa posición, jugando casi de único número 5, porque insisto, ¿no?, con De Bruyne y Bernardo más adelantados, y con un Rico Lewis que por ahí no tuvo o no se cerró tanto como en otros partidos. Pero la verdad que Kovacic jugando solo ahí de 5, la verdad que tuvo un buen partido, muy bien en la salida, teniendo una alta precisión en pases, recuperando varias pelotas, haciéndose eje del equipo por momentos, insisto, y después tiene el plus de haber marcado el 2-0. La verdad que fue uno de los puntos más altos que tuvo el City ayer, y es una buena noticia que Guardiola puede encontrar en Kovacic un futbolista, no sé si titular, aunque es un volante que tranquilamente podría jugar al lado de Rodri, pero un futbolista que sí le puede ser importante, al menos justamente para esto, ¿no? Para algún partido darle descanso a Rodri, o en algún partido, en esos partidos que por ahí Guardiola quiere rotar. Sí, me parece que es importante que el croata logre alcanzar su mejor versión, que no la podemos ver tanto la temporada pasada, pero después me parece que defensivamente tampoco fue un partido que tuvo demasiado exigente para el City. Sí me gustó el partido de Guardiola, que tuvo, me parece que bastante solo, y después a Kanji y Rubén Díaz tampoco tuvieron demasiados problemas, pero también me parece que hicieron un buen partido. Después Doku, que bueno, es un futbolista que es ese típico extremo que, si bien tiene mucho equilibrio, tiene mucha gambeta, tiene mucho desparpajo, tiene cambio de ritmo. Después el problema de Doku es a la hora de tomar decisiones, a la hora de finalizar la jugada, a la hora de dar el paso atrás, en cómo terminar la jugada en sí, si rematar. Bueno, es un problema que lógicamente ya es de arrastre de Doku, que insisto, si es muy desequilibrante, que le puede dar muchas cosas a Guardiola o al equipo en general, le puede ser muy útil. Lógicamente que tiene que corregir o mejorar esas tomas de decisiones en su cuenta, que por sus características podría generar muchísimo más, y cuando hablo de generar no me refiero a chances de gol, sino en base a números. Podría hacer más goles, podría dar más asistencias, insisto, si corrige eso de la toma de decisiones. Pero bueno, volviendo un poco de lo que fue el City como colectivo, me parece que vimos un City, como dije al inicio del video, no siendo extremadamente vistoso, pero sí siendo sólido, en base a que siendo justo merecedor del triunfo. Y ya pasando a hablar un poco de lo que fue el partido del Chelsea,
¿Qué pasa? Que termina siendo por ahí el equipo al que más teníamos por ahí expectativas de ver en este partido. Pues ya sabemos todo lo que es el City de Guardiola. Un Chelsea que me pasa que mostró cosas que había mostrado en pretemporada, ¿no? Con ese esquema inicial que es un 4-2-3-1, pero que después, lógicamente, con el equipo posicionado en ataque o con el equipo con la pelota en su poder, termina armando una línea 3 con un Cucurella retrasando su posición para armar esa línea 3 junto a Fofana y Colwill con malo gusto, abriendo bien abierto por derecha, ¿no? Para darle amplitud al equipo, y por izquierda quien hacía esa tarea era Nkunku. Ahora voy a estar hablando un poquito más del francés. Después sí con Romeo Lavia y Caicedo en ese doble 5. Y adelante para formar ese 3-4-2-1 con Enzo y Cole Palmer en esa especie de doble media punta jugando atrás de Nico Jackson. Insisto con esto, ese 3-4-2-1 que ya habíamos visto en varios partidos de la pretemporada. Es cierto, con algunos matices, porque por ejemplo a malo gusto, no recuerdo ahora bien en qué partido de pretemporada, pero lo habíamos visto cerrando su posición, apareciendo al lado del número 5. Hoy, o mejor dicho, ayer, jugando bien abierto para darle amplitud al equipo. Y después sí, ya me voy a meter un poco de las dudas que me pasa que me transmitió este Chelsea, que si bien algo a favor, me pasa que tuvo una buena salida, porque me pasa que hizo un buen partido Romeo Lavia. Gusta que la temporada, que había llegado la temporada pasada, pero que por una lesión casi no había jugado ningún minuto, que en pretemporada lo habíamos visto bastante bien, y que ayer me parece que fue de los mejorcitos del Chelsea. Insisto con esto, no, siendo importante en la salida, dándole agilidad, dinámica a esa salida un poco más fluida del Chelsea. Pero hablando, me parece que de los problemas que tuvo o de las cosas que me parece que va a tener que ajustar Maresca en este Chelsea, tiene que ver con la posición de dos futbolistas, y me refiero de Nkunku y de Enzo Fernández. Un Nkunku que ayer lo vimos en esa tarea, ¿no? De darle amplitud al equipo, de jugar por el sector izquierdo, y que pasa que no es un futbolista que esté o que tenga las condiciones para hacer eso. El mejor Nkunku en el Leipzig lo vimos claramente, no jugando suelto, teniendo mucha movilidad en todo el frente de ataque, siendo una especie de media punta, segundo punta, que por momentos también podía jugar en esa faceta de falso 9, que puede jugar solo o con un 9 más referencia, que claramente el Chelsea no tiene en el plantel, así que es no es algo para hablar en este video. Pero insisto con esto, me hace que Nkunku es un futbolista que le puede dar, o le puede ser muy útil a este Chelsea, pero jugando por dentro, ya sea en esa especie de doble media punta o jugando de número 9, de falso 9, pero que pegado a la raya, jugando por izquierda, incómodo. No es un futbolista que esté capacitado para hacer eso, porque tampoco es un extremo. No estamos hablando de que es un extremo que juega bien abierto. La verdad que no es eso en Nkunku, y que claramente queda muy o sus características o mejores aptitudes quedan un poco limitadas, insisto con esto, jugando muy pegado a la raya. Me parece que no es una posición en la que Nkunku le pueda dar variantes a Maresca. Yo creo que es algo lógicamente a corregir. Y ahora sí quiero hablar del otro futbolista damnificado, que me parece que es Enzo Fernández, que me parece que no tuvo un buen partido, pero principalmente no por su rendimiento en sí, sino también por una cuestión de su posición en el campo. Insisto con esto que había mencionado antes, en ese 3-4-2-1, que vimos a un Enzo jugando en esa especie de doble media punta con Cole Palmer, que si bien a mí Enzo es un futbolista que me gusta que tenga llegada al área, que pise el área, que llegue por sorpresa, la verdad que no se siente realmente cómodo jugando tan cerca al área. Es un futbolista que tiene que llegar, no tiene que estar cerca del área, casi apareciendo en una especie de segundo punta, porque también es un futbolista que se siente incómodo en esa posición, jugando en medio de espaldas, recibiendo de espaldas, mejor dicho, recibiendo incómodo, que si bien el prototipo tuvo alguna jugada en la que recibió bien, anticipando a Kovacic y abriendo rápidamente para el sector derecho, para la subida de malo gusto, no se sintió cómodo. No es un futbolista que esté capacitado para eso. Me parece que es un jugador que tiene que jugar más retrasado, que hablando puntualmente de nombres, me parece que el Caicedo, Lavia y Enzo, para este esquema, para esta idea de Maresca, no son futbolistas compatibles, en base a que no pueden jugar los tres juntos. Ahí va a tener que tomar una decisión Maresca, que de ellos tres, uno va a tener que salir. Veremos quién, pues son tres futbolistas de cierto peso, por así decirlo, o Lavia, que por ahí es el jugador de menos
de menos peso. La verdad que hizo ayer, insisto con lo que dije antes, me parece que hizo un buen partido. Después, bueno, Caicedo y Enzo sí son unos poetas de peso que sería llamativo ver los suplentes, pero vuelvo a lo de antes. Me parece que no son compatibles en esta idea, porque Enzo en esa posición se lo ve incómodo, no se lo ve, eh, o no, podemos imaginar a Enzo siendo importante en el equipo jugando tan adelantado. Insisto con lo que dije antes, me parece que es un futbolista que a mí particularmente me gusta que tenga llegada, me gusta que pise el área, pero que arranque de más atrás, no que arranque casi pegado al área rival o en la frontal del área. ¿No? En ese 4-2-3-1 que lo vemos a Enzo, sí, en esa faceta más defensiva, siendo la media punta del equipo, que no sé realmente si es la posición que mejor le queda a Enzo. Bueno, es otro de los ajustes que va a tener que tener, o que va a tener que tener en cuenta Maresca en cuanto a la posición de Enzo, porque también me parece que es un futbolista que atrás, jugando de doble 5, le puede ser importante también en la salida, aunque vuelvo a lo que dije antes, me parece que Lavi ayer fue justamente quien cumplió ese rol. Por ejemplo, no vimos un buen partido de Caicedo ayer. Bueno, no sé qué va a tener que tocar Maresca, pero claramente ellos tres en este sistema, en esta idea de Maresca, me parece que no son complementarios o que no encajan los tres juntos. En el segundo tiempo sí vimos base con Chelsea un poco mejor. ¿Por qué? Porque vimos a un Enzo más retrasado jugando a doble 5 junto a Caicedo y con Desbury Hall jugando en esa posición de Enzo. En esa doble media punta con Palmer, y que claramente está más capacitado para jugar en esa posición el ex futbolista del Leicester, que además tiene el plus de que Maresca ya lo conoce, que lo tuvo el año pasado y que brilló justamente en Championship. Parece que es un futbolista que está, o que es más idóneo, ¿no?, para jugar en esa posición. Lo mismo que en izquierda, que también salió en Kunku. Claramente me parece que también damnificado o perjudicado, ¿no?, por ese rol o esa posición en la que lo ubicó Maresca y lo puso a Pedro Neto, que me parece que es un futbolista que sí tiene por ahí un poco más de capacidades, porque es más un extremo para jugar bien abierto a la raya, bien pegado, perdón, bien pegado a la raya. Me parece que es un futbolista que por sus características lo puede hacer mejor que en Kunku o le puede ser más útil. Bueno, son dos futbolistas que, como dije antes, me parece que tanto en Kunku como en Enzo, en esas posiciones que los quiero ubicar Maresca, eh, se van o se sienten incómodos y no son las posiciones aptas para ellos. Veremos cómo termina retocando ahí Maresca. Después el número 9 es un problema ya de la temporada pasada, que a día de hoy el Chelsea todavía no resolvió porque no compró un 9. Me parece que le hace falta realmente un 9, no solo por sus características, sino también para darle un salto de calidad al equipo. Nico Jackson me parece un delantero interesante, pero no para ser el 9 de un equipo que tenga aspiraciones europeas o que tenga objetivos parecidos a lo del Chelsea. Me parece que es un buen complemento para otro número 9, o que es un delantero que te puede jugar un poco más abierto, pero no de nueva referencia, porque claramente no lo es. Porque claramente no es un futbolista que tenga las condiciones o la calidad para ser un 9 para este tipo de equipos. Insisto, no sé qué va a hacer el Chelsea, quedan 2 semanas para que termine el mercado. Está ahí lo de Osimhen, que suena, pero que no. Bueno, no sé en qué va a quedar. Después ya en el tiempo entró Mark Yu, que si bien es un chico interesante también, muy joven, con proyección, tampoco está para ser titular en este Chelsea o para cargarle las responsabilidades de hacer los goles. Bueno, no sé qué va a hacer el Chelsea en ese sector del campo, porque claramente necesita a alguien. Insisto con lo que dije antes, es un problema ya de la temporada pasada, no es un problema nuevo que le haya surgido a Maresca, era un problema con Pochettino. Bueno, veremos en qué queda. Pero después, insisto, en base a que tampoco vimos una gran versión de Chelsea, más allá de algunas cosas interesantes en salida, con lo de Romeo Lavia. Después poco más, porque Cole Palmer tampoco lo pudimos ver ayer en una gran versión. Lógicamente es un futbolista que tiene pocos entrenamientos después de lo que fue su descanso post Eurocopa. Los cambios, insisto, me parece que un poco, ¿no?, por ese retroceso denso y por el ingreso de Desbury Hall, pero después no mucho más. Insisto, tampoco me estoy perdido de Nico Jackson, malo gusto, que tampoco pudo pesar mucho en ataque. En Kunku incómodo. Cucurella, que había tenido un buen inicio del partido, después se terminó quedando. Bueno, veremos, porque creo que está la idea de Maresca, la vimos en pretemporada, la vimos un poco ayer, pero que no sé
si tiene los futbolistas por ahí tan cierto que Chelsea tiene un plantel, bueno, tiene un plantel enorme, casi de 50 futbolistas, pero que para esta idea de Maresca, por más que tenga mucho nombre, no sé si hay jugadores en diferentes posiciones que le puedan dar eso que le pide Maresca en cada posición o en cada función. Bueno, veremos, porque seguramente el Chelsea, lógicamente que va a tener que ir mejorando, va a tener que ir encontrando Maresca el 11 titular. Bueno, lo estaremos seguramente siguiendo acá en el canal, porque me parece que es un proyecto, no sé si interesante, el de Chelsea me parece que es un proyecto curioso por no esta cosa de fichar tantos jugadores, que tenga un plantel tan amplio, que haya cambiado de entrenador. Bueno, veremos en qué queda este Chelsea. Ya para finalizar, lo que he dicho antes, me parece que la victoria del City está bien, que sin hacer el gran partido fue contundente, tuvo sus oportunidades. Tampoco vimos un City demasiado agresivo en la presión, que tuvo demasiadas chances, pero casi todo, repito, me parece que lo termina ganando bien, siendo un triunfo justo, merecido. Y bueno, no mucho más, ya no, analizando lo que fue el partido del City, analizando lo que fue un poco el partido del Chelsea y todos sus problemas, y lógicamente los ajustes que tendrá que hacer el técnico italiano para los próximos partidos. No mucho más, los leo en comentarios con sensaciones de lo que les haya dejado el partido, si coinciden conmigo de estos problemas del Chelsea, qué esperan del City durante o lo que esperan del Chelsea, del City para esta temporada. Todo comentario es sumamente bienvenido. No mucho más, como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Soy Matías De Gea y nos estaremos viendo en un próximo video.